Yo espero que estén listos porque esto es una palabra que Dios lleva trabajando dentro de mi corazón por muchos años. Perdí la cuenta cuántos años. Pero fue una palabra que recuerdo yo recién convertida, ya hace 30 años. El Señor me llevó a esta escritura, impactó mi vida grandemente, grandemente. A través de los años he regresado a esta escritura, a esta palabra, una y otra vez, estudiarla, buscando más revelación. Y realmente para mi vida ha sido una gran bendición porque así como la vamos a leer y yo quiero enseñarles qué es lo que Dios ha depositado en mi corazón sobre esta porción de la palabra, que sea de igual impacto para ustedes. Mire, usted no tiene que tener un llamado a ser pastor o pastora o ministro. El mero hecho de que usted es hijo o hija de Dios significa que usted tiene un propósito divino. Hay algo especial que Dios tiene. Es más, toda persona que nace aquí en la tierra ha sido enviada por Dios y sellada con un propósito divino, con una asignación divina. Algo específico que Dios ha puesto en esa persona para que esa persona haga. Para que sea de impacto en el lugar donde Dios los pone. Y eso es para todo el mundo. Pero ya cuando llegamos a los caminos de Dios, ya conocemos a Jesús, entramos en su palabra. Entramos en un término que a mucha gente como que le pone así, y es el llamado de Dios. El llamado de Dios sí tiene que ver con esa asignación y ese propósito que Dios ha puesto en tu vida al momento que tú naces. Cuando allá en el cielo Él dice, bueno, aquí está Juanito, yo voy a enviar a Juanito a casa de Pepito y de Miguelina, y entonces ese va a ser el hijo y este va a ser el propósito. El llamado tiene que ver con eso, pero el llamado es mucho más. El llamado de Dios es una invitación. Una invitación, diga conmigo, invitación. Dios te está invitando a que tú hagas algo para Él. Nuestro pastor Frank siempre nos enseña que Dios hace todo a través de alguien. El Señor Dios no es que Él necesite ayuda, pero de la manera que Él hace las cosas, Él necesita nuestra boca, nuestras manos, nuestros pies, nuestros oídos, nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser, para Él llevar a cabo sus planes aquí en la tierra, en la humanidad. Y ahí entra nuestro propósito divino y nuestra asignación, pero nuestro llamado. El llamado es la invitación. Así que para cumplir ese propósito con el cual ya Dios te mandó para acá, para que se cumpla esa asignación divina, ese propósito divino, tienes que aceptar la invitación que Dios hace a tu vida. Tienes que aceptar el llamado. Y yo sé que el llamado es a scary word. Es una palabra que a veces la gente se asusta. Un llamado. Ay, eso dice que voy a ser pastor. No. En mi caso, a mí me asustaba el término pastora. A mí me asustaba mucho. Desde que me convertí me asustaba mucho. Y cuando Dios hace el llamado a nuestras vidas, a la vida de mi esposo juntamente conmigo, a mí, yo estuve 2 años reprendiendo el diablo. Porque primero esa palabra de llamado me asustaba y segundo el término de ser la esposa de un pastor, a mí eso me desquiciaba. Yo decía, no. Pero mire cómo son las cosas de Dios, cómo Dios trabaja. 2 años reprendiendo el diablo, pero ahí permanecía el propósito y el llamado de Dios. El llamado de Dios, esa invitación. Hasta que mi esposo juntamente conmigo, porque como estamos casados somos una sola carne, los dos teníamos que aceptar esa invitación. Y cuando mi esposo me dice, Zaida, yo estoy sintiendo de parte de Dios que Él realmente nos está llamando al ministerio, que esto es algo que Él quiere hacer en nuestras vidas, pero tiene que ser contigo. Tú tienes que estar conmigo, porque somos uno. Y cuando Él me dijo esas palabras, yo me tuve que arrepentir delante del Señor y decirle, ok, Señor, me arrepiento de haber huido por 2 años y reprender al diablo que no tenía que ver nada de nada.
para aceptar la invitación, el llamado para pastorear esta casa. Es aceptar la invitación lo que nos lleva a cumplir el propósito y la asignación divina con el cual nacemos. Pero en esta noche yo quiero que examinemos en la Biblia un poderoso ejemplo, y es el llamado del profeta Isaías. Isaías tuvo como propósito divino ser uno de los grandes profetas a Israel, al pueblo de Israel. Dios le encargó a Isaías las profecías mesiánicas que profetizaron sobre el nacimiento de Jesús, pero también la muerte, el sacrificio de Jesús por el perdón de nuestros pecados. Y muchas otras profecías muy poderosas Dios encargó a Isaías. Pero vamos a la palabra, Isaías capítulo 6, versículo 1 al 8. Isaías 6. Y esto es bien poderoso porque a mí, como les dije, por 30 años me ha impactado esta palabra, pero vamos a examinar. Versículo 1 dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Cerremos nuestros ojos y tratemos de ver esto que Isaías está narrando. Ver al Señor allá en el cielo sentado en un trono alto y sublime. Y las faldas llenaban el templo, las faldas del Señor. Y voy a hablar sobre esto. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, Isaías: heme aquí, envíame a mí. Esta porción de la palabra es muy poderosa, es muy bella. El llamado de Dios tiene que ver con visión, y no la visión así como la vio Isaías, porque él lo que está aquí experimentando es una visión del templo de Dios. Todas estas cosas que él ve dentro del templo de Dios. Sí, hay un templo de Dios en el cielo, en la eternidad. Isaías tiene una experiencia sobrenatural. Es una visión que le permitió experimentar. Él pudo ver, él pudo escuchar la gloria de Dios. El templo de Dios, el trono, él pudo ver la majestad de Dios, que fue lo que él vio, las faldas de Dios que llenaban el templo. Yo no sé si ustedes sabían, pero en la antigüedad los reyes, y creo que todavía lo hacen, los reyes llevan una gran cola por la parte de atrás, muy grande, muy así. Si han visto las coronaciones en televisión de los reyes de Inglaterra, la reina de Inglaterra, usan así una, igual como las novias, muy grande y muy larga. Nuestro Dios es un rey y está sentado sobre un trono muy alto, muy sublime. Quiere decir que es un trono hermoso, es bello, es el trono de toda autoridad. De ese trono es que él gobierna su creación.
Dios está en control porque Él está sentado sobre el trono y Él es el rey. Entonces las faldas de Dios, esa cola que llevan los reyes, la de Dios son como faldas y cubren, llenan el templo. Eso habla de la majestad de nuestro Dios, de su majestad. Él ve los serafines, Él escucha la adoración, la exaltación a Dios, el sonido que estremece todo el templo, la adoración de estos serafines que son seres angelicales creados por Dios. Precisamente por encima de su trono, por todo el templo, ellos están volando y lo único que hacen es adorar a Dios, diciendo: santo, santo, santo es nuestro Dios, es Rey, el Señor, Dios de los ejércitos. Esta adoración estremece el templo. Cuando dice los quiciales de la puerta se estremecen cuando clamaba uno de los serafines. Imagínense el sonido. No necesitan un equipo de sonido como tenemos aquí en la iglesia. No necesitan a Alex ahí en la batería para uno sentir esa por dentro. No, es las voces de estos seres angelicales llamados los serafines, cómo retumba el templo. Imagínense a Isaías ahí en ese lugar escuchando eso. Él está teniendo una experiencia sobrenatural muy poderosa, pero además de sentir que todo se estremece, ve como la nube de Dios, la Shekinah de Dios, que es la gloria de Dios, llena el templo. Y si recuerdan, hay muchas oportunidades donde se habla de la Shekinah de Dios llenando el templo de Dios aquí en la tierra. Imagínense en el cielo. Cada vez que uno se define de eso, empieza a cantar. Eso es continuamente. Es la gloria de Dios en ese lugar. Isaías está teniendo esta visión. Muchos de nosotros no tendremos una visión como esa. En realidad, muy pocos tendremos visiones como estas. Porque los tratos de Dios, la manifestación de Dios en tu vida es algo muy personal y muy individual. Como Dios te habla a ti, como Dios se manifiesta a ti, es precisamente lo que tú necesitas. No es como Él me va a hablar a mí, no es como Él se me va a manifestar a mí, no es la visión que Él me va a dar a mí. La tuya va a ser totalmente diferente, así como fue para Isaías. Entonces muchas personas piensan y dicen: bueno, entonces yo tengo que esperar a que Dios entonces me dé esta visión del templo y llevarme para allá para yo ver, entonces yo recibiré el llamado. No. Es el trato de Dios, es muy individual. Es muy individual. Pero tenlo por seguro que la visión que Dios te dé, de la manera que Dios se manifieste a tu vida, el efecto que va a tener esa visión es lo que te va a convencer. Eso es lo que te va a marcar, eso es lo que te va a sacudir. Y muchos me están mirando y dicen: pero esta mujer se volvió loca. No. Este fue Isaías. Él mismo lo dijo: soy un hombre de labios inmundos, quiere decir soy un hombre pecador. Y aquí mis ojos están viendo al Señor sentado en su trono. Yo estoy viendo esta manifestación angelical. Así que de la manera que Dios se quiera manifestar a ti, no va a ser igual que la mía. A lo mejor es como la de Isaías o algo parecido. Lo importante no es que es la manifestación sobrenatural. Eso no es lo importante. No es la manifestación sobrenatural, la visión grandiosa que pueda ocurrir o pequeña, no importa. Lo que importa es el efecto que tiene en tu corazón y en tu vida. El efecto. ¿Qué causa la manifestación de Dios en tu vida? Ahora mismo estuvimos adorando. Y yo sé que muchos de los que están aquí pudieron sentir la presencia de Dios. Es más, muchos de ustedes sintieron la voz de Dios en su corazón, hablándoles, susurrándoles. Es más, muchos de ustedes también escucharon música, no lo que estaban tocando aquí, era otra música, era otra canción, porque el Espíritu de Dios canta para aquellos que tienen oídos para escuchar.
Así que no es exactamente la visión que Dios te da lo que tiene que ser algo sobrenatural. Puede ser una sencilla palabra, una comunicación, y eso es suficiente para estremecerte para que el efecto produzca algo. Y el efecto que esta visión, este trato de Dios para tu vida va a tener es que va a traer convicción a tu ser. Va a traer una convicción, va a producir un convencimiento. En el versículo 5, cuando dice Isaías: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos. O sea, yo soy un hombre pecador y habito en un pueblo de gente pecadora. Hello, todos estamos en ese mismo bote. Pero aquí está este hombre teniendo esta manifestación de Dios en vivo y a todo color. Está delante del trono del Dios de la creación, del Dios todopoderoso. Está viendo estos ángeles cómo lo adoran, cómo se estremece todo, cómo la gloria de Dios llena ese lugar. Y este hombre dice: me morí, porque cómo yo voy a estar vivo y poder ver esto si soy hombre pecador y vivo entre gente pecadora. Pero ahí mis ojos han visto al Rey Jehová de los ejércitos. La visión y todo lo que experimentó Isaías lo llevó al convencimiento. Hubo una convicción de que él estaba en un lugar santo. Cuando tú tienes una manifestación de Dios a tu vida, tú vas a sentir que tú estás en un lugar santo. Y vas a llegar al convencimiento que tú no eres nada, que tú eres algo pequeño, un mero pecador, una pecadora. Yo no me merezco esto porque estoy en una atmósfera. Es como una burbuja de un lugar lleno de la santidad de Dios, porque ahí está Dios manifestándose. Y ese es el convencimiento, esa es la convicción que llega a nuestras vidas cuando Dios se manifiesta de esa manera. Y Dios no se manifiesta en esa manera para acusarte, para juzgarte. No, es que quiere llevarte a un lugar de convencimiento para que tú no tengas dudas que tú estás tratando con el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Dios de la creación, tu Padre Celestial. Te darás cuenta que este es un lugar santo delante de Dios, que es santo y puro. Te sentirás que no eres digno, pero a la misma vez te vas a sentir tan amado. Estar en la presencia de nuestro Dios es el lugar perfecto. Yo no tengo palabras para describirlo. Es un lugar tan especial, es un momento tan lindo, pero a la misma vez uno se siente como que yo no me merezco esto. No me lo merezco, pero aquí está Él abrazándome, manifestándose, hablándome, abrazándome, mostrándome. Y esa es la convicción. Isaías se deshizo. Él pensó que seguramente estaba muerto al ser testigo de la gloria y de la santidad de Dios. Y así nos ocurre a nosotros cuando tenemos esos encuentros cara a cara. Miren, hace 30 años, más de 30 años, yo tuve ese encuentro cara a cara con el Señor. Yo era una mujer pecadora, estaba metida en cosas feas, espiritualmente hablando. Yo era como Isaías, de labios bien inmundos. Ay, la pastora, sí. Esa era yo. Hasta que él llegó a mi casa un día. Una joven, una mujer llegó a mi casa y tocó la puerta. Y yo no le quise abrir, porque yo tenía aquella vocecita atrás que me decía: no le abras, no la dejes entrar. Pero sentí una cosita por dentro, como que me daba pena con ella, tristeza, como bueno, déjame dejarla entrar. El momento que yo abrí la puerta y yo vi los ojos de aquella muchacha, yo sentí algo tan diferente. Yo vi algo que yo no conocía y la dejé entrar. Y ese día yo tuve mi encuentro cara a cara con el Señor. Y esa noche, después que ella se fue como a las 10 de la noche, estuvo todo el día.
porque yo tenía muchas preguntas, yo tenía mucha sed, yo no sabía cuánta sed yo tenía de Dios y tantas preguntas. Esa misma noche yo tuve un trato de Dios en mi vida. Un trato que hasta el día de hoy yo lo recuerdo vívidamente. Mientras yo dormía, era como entre sueño y estar despierta, cómo Dios me fue liberando. Y yo sentía que yo sudaba y yo sudaba. Bueno, en realidad cuando me logré levantar en la madrugada, el lado de mi cama estaba empapado, sudado. Y era Dios tratando en mi espíritu, en mi corazón, arrancando tantas cosas que estaban allí, que necesitaban salir. ¿Por qué? Porque yo tuve un encuentro cara a cara con Él. La convicción llegó a mi vida y yo recibí a Jesucristo como mi Señor, como mi Salvador ese día. Pero más allá de eso, yo estaba convencida de que Dios tenía algo conmigo. Estuve en presencia de su santidad. Estuve delante de su pureza, su grandeza, que solamente puede convencer. Es lo único que puede convencer. Convencernos de nuestro pecado, de nuestra condición humana, de la carne. Y es precisamente esta convicción que nos lleva al arrepentimiento. No solamente te lleva al convencimiento de que Dios tiene algo contigo, tiene un llamado, un propósito contigo, pero te lleva más allá de decir, yo estoy mal, yo necesito arrepentirme. Y eso no es algo que ocurre una sola vez. Eso ocurre continuamente en nuestras vidas. Como discípulos de Jesucristo, si ya tú conoces al Señor, todos los días de tu vida, tú tienes que estar examinando tu corazón, tu vida, tus decisiones, cómo tú tratas a tu esposo, cómo tú tratas a tu esposa, cómo tú estás criando a tus hijos, cómo tú estás llevando tu finanza, todo a la luz de la palabra de Dios y bajo la voluntad del Señor. Y cuando tú dices, aquí fallé, usted se tiene que arrepentir. Y ahí viene el perdón de Dios y los nuevos comienzos de Dios. Pero eso es lo que la convicción del Espíritu de Dios hace en nuestras vidas. Y es algo que tiene que estar ocurriendo. Si usted no está experimentando esto en su vida de a continuo, usted tiene que buscar qué es lo que está pasando y hacer cambios rápidamente. Un discípulo de Jesucristo siempre está experimentando la convicción del Espíritu Santo. Sencillo, fácil. A veces sin tener que preguntarle, ay Señor, muéstrame dónde estoy fallando. No, es que ya tú sabes. Lo que pasa es que nos hacemos los chivos locos. Nuestro estilo de vida tiene que ser la manifestación de la gracia y el perdón que solamente viene a través de Jesús. Dije que nuestro estilo de vida tiene que ser la manifestación de la gracia y el perdón. Hemos recibido por gracia, así que por gracia damos ¿qué? Perdón. Al llegar a esta convicción que vives en la presencia de tu Padre Celestial, que es santo, puro y todopoderoso, entonces comienzas un hermoso proceso. Comienzas el proceso de santificación y consagración. Digan conmigo consagración. Santificación. Esto digo que es un hermoso proceso porque realmente es hermoso. Este es el proceso que te lleva de ser aquella persona que todo el tiempo estás batallando con el pecado, estás y tratando con esas áreas de tu vida que dan tanto problema. Cuando tú te sometes al proceso de Dios de consagrarte y santificarte, tú vas a encontrar como cada paso que tú das en ese proceso, tu vida, tu relación con el Señor y tu estilo de vida va cambiando radicalmente. Y se convierte muy fácil tú poder escuchar la voz de Dios, percibir la presencia de Dios, discernir dónde está Dios y dónde no está Dios. Discernir que la palabra que me están dando es palabra de Dios o es palabra mezclada. Pero es un proceso maravilloso, el proceso de consagración. En el versículo
en el capítulo 6, versículos 6 al 7, dice: y voló hacia mí uno de los serafines. Esto es después que Isaías cae en la convicción que estoy muerto, porque yo soy pecador y todas estas cosas, porque soy de labios inmundos. Aquí viene ahora el serafín. Hacia mí voló uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido. El carbón encendido viene del altar dentro del templo de Dios. Así que ese es el fuego de Dios. Ese es el fuego de Dios. Es el carbón encendido. Él lo tomó del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca dijo: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. ¿Por qué? Porque el fuego de Dios es lo que penetra en lo más interior de tu ser, de tu vida, para arrancar todo aquello que te separa de Dios. ¿Qué nos separa de Dios? El pecado. Pero es el fuego de Dios. El fuego de Dios, el fuego del Espíritu Santo de Dios operando en tu vida, que te lleva a esta convicción, que te lleva a este proceso, a este comienzo del proceso de la consagración. El fuego de Dios. Tenemos que estar sumergidos en el fuego de Dios todo el tiempo. Escúchenme, todos nos descuidamos. Todos nos descuidamos. Eso es parte de la naturaleza humana. Nos gusta la manera más fácil de hacer las cosas, porque estar sumergidos no en el río del Espíritu Santo, no estoy hablando de otra cosa, estoy hablando del fuego de Dios que consume el pecado, que quita el pecado, que muestra lo que tiene que salir hacia afuera. Eso es un proceso doloroso, requiere tiempo, requiere dedicación, disciplina, pero escúchame, lo necesitamos. Porque sin el fuego de Dios fácilmente caemos en la naturaleza pecaminosa, en los malos hábitos del viejo hombre. Volvemos a caer, retrocedemos. Créanme, nos pasa a todos. En el momento que tú te das cuenta que estás regresando, que estás echando hacia atrás a donde tú estabas anteriormente, es tiempo, entonces, Señor, buscar el fuego de Dios. Buscar la presencia de Dios, su Espíritu Santo, para que ese fuego entre y comience a llevarse toda esa escoria, llevarse todo aquello que no pertenece. Vivimos en un mundo caído. Nuestros ojos se llenan de cosas terribles. Nuestros oídos escuchan cosas peores. Y estamos viviendo en unos tiempos muy difíciles, tiempos muy duros. Y tenemos que estar firmes. Firmes. Dice la palabra: firmes y valientes. Consagración. Tus pecados son perdonados porque los reconoces, los confiesas, tú te arrepientes y eres separado para la asignación divina, para la tarea que Dios tiene para ti. Esto implica obediencia absoluta. Y ahí es donde duele. Obediencia absoluta. ¿A qué? A lo que la palabra nos dice. A lo que Dios requiere de nosotros. Tal vez Dios requiere de mí cierto tiempo de oración y para ti va a requerir otra cosa. Pero va a requerir algo. Porque la consagración es el proceso en el cual Dios te está separando para Él, para sus propósitos, para el llamado. Es el tiempo de la consagración, es el tiempo de la preparación. Where you are set apart. Donde eres puesto separado. ¿Separado de qué? De las cosas del mundo, separado del pecado, separado de gente que no conviene en tu vida, separado de hábitos que no están bien, separado de muchas cosas que no tienen nada que ver con Dios. Si no hay consagración, no se cumple el llamado. Si no hay consagración, no se cumple el llamado. Esa invitación que Dios te está haciendo, ese propósito que Él puso en ti cuando Él te creó y te formó en el vientre de tu mamá, eso no va a ocurrir si no hay consagración. Hay mucha gente que juega con el mundo y juega con la iglesia. Un pie en el mundo, un pie en la iglesia. Pero hay una consagración. Con Dios es sí o no. No hay ninguna área gris.
No hay áreas grises. Nosotros los seres humanos en nuestras relaciones tenemos muchas áreas grises, inclusive en los matrimonios. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Sí, áreas grises, áreas que, ok, está bien, bregamos con eso, pero con Dios, nuestra relación con el Señor, no hay nada gris. Es sí o no, tan sencillo como eso. Y el llamado se tiene que cumplir a la manera de Dios, y es a través de la congregación. Mucha gente se piensa que están cumpliendo el llamado en su vida sin la consagración y se están engañando a ellos mismos. Dios no está en el asunto. Si tú piensas que estás consagrándote, pero lo que estás es jugando, está operando en la carne sin el respaldo y la unción de Dios. ¿Cuántas? No me levante la mano a nadie. ¿Cuántos conocen gente así? Desafortunadamente, conozco líderes de iglesia que operan así, porque no hay temor de Dios. Y eso es otro tema. Asegúrate que como discípulo de Jesucristo vives en su presencia, siempre en obediencia, consagrándote, separándote para Él continuamente. Y la última parte del llamado es la entrega. Vamos al versículo 8 de Isaías 6, versículo 8, la entrega. Así que hablamos de la visión que produce convicción, y esa convicción, con esa convicción comienza un proceso de consagración y santificación. Es el proceso donde Dios te va preparando. Y escúchame, cuando Dios prepara, Dios prepara. Así que prepárate para todo lo que Él te va a mostrar. Lo bueno, lo malo, lo lindo y lo feo. Pero es con el propósito de que realmente sea el fuego de Dios que te está limpiando y te está preparando para ese llamado, para ese propósito, cumplir con ese propósito. Versículo 8 dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿Quién irá por nosotros? Porque es Dios, el Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Por eso Él habla en plural. ¿A quién enviaremos? Él no está hablando de los serafines. Los serafines están allí volando y cantando santo, santo, la adoración poderosa, temblando las puertas y el templo, todo eso, y la chiquina y toda esa manifestación maravillosa. Cuando Él dice: ¿a quién enviaremos? Él está hablando de Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Esto es poderoso. Aquí es donde es la invitación. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? ¿Quién irá por nosotros? Entonces Isaías respondió: heme aquí, envíame a mí. Esa es la entrega. Que el día que el Señor te diga a ti: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por mí? Y tú dices: heme aquí, envíame a mí. No, heme aquí, yo iré. Porque hay mucha gente que dice: Señor, aquí estoy, para allá voy. Y están inventando 20,000 cosas que Dios no los ha llamado a hacer. Porque cuando tú dices: heme aquí, es envíame tú, Señor. Prepárame tú, Señor. Llévame a donde tengo que ir. Si tengo que hablar con alguien, si tengo decisiones, es Dios quien te envía. Yo he tenido muchas experiencias a través de mis 30 plus años como cristiana, haciendo cosas, metiéndome en lugares donde no tenía que estar, y pagué alto precio. ¿Por qué? Porque yo: sí, Señor, heme aquí, yo voy. No, es: heme aquí, Señor, envíame. Envíame, es la voluntad de Dios. En esa entrega tú te estás entregando a la voluntad de Dios, no a tu voluntad, no lo que tú piensas que es lo mejor. Tu cerebro electrónico que piensa y dice: no, yo sé cómo lo tengo que hacer, yo sé cómo tengo que ir a la hora que tengo que ir. Mentira, tú no sabes nada. El único que lo sabe todo es el Dios, Jehová de los ejércitos celestiales. Él es el único que sabe, y su voluntad es buena y perfecta. Así que cuando Isaías dice: heme aquí, envíame a mí, está aceptando la invitación, está poniéndose, entregándose a la voluntad del Señor. Dios está buscando a aquellos que se hacen disponibles libremente para servirle y hacer su obra en la tierra. Escucha, Dios solamente busca una cosa, y es un corazón disponible. Él no está buscando perfección.
Porque si fuera a buscar perfección, el pobre no se hace nada. No corre el evangelio, no avanza su reino, porque no somos perfectos. El único perfecto es Cristo. El único perfecto es Dios y su Santo Espíritu. Dios solo busca disponibilidad, porque Dios es el Dios que se fija en el corazón. Y cuando Él encuentra un corazón disponible, rendido, entregado, listo para pasar por ese proceso de santificación, consagración. Escúchame, eso es lo que le interesa al Señor. A Él no le interesa cuántas horas tú oras, cuántos días tú ayunas, cuánto tiempo tú pasas leyendo la palabra. Todas esas cosas son buenas, importantes, pero eso no es lo que Él está mirando. Él está mirando tu corazón. Así como Isaías, que tú digas, heme aquí, Señor, envíame a mí. Y estás listo para consagrar y santificarte. La entrega es la aceptación a la invitación de Dios a tu vida. So, tuvimos la visión, la convicción, consagración y la entrega. ¿Responderás tú igual que Isaías? Yo lo tuve que hacer. Mi esposo lo hizo. Decir, heme aquí, Señor. Así como María, el vaso que Dios usó para encarnar a su Hijo Jesucristo. Cuando fue visitada por el ángel, ella solamente dijo, sí, Señor, heme aquí tu sierva, haz conmigo lo que tú quieras. Ella aceptó la invitación, el llamado a ser la madre del Salvador del mundo, la madre terrenal, una niña adolescente comprometida para casarse, todavía no estaba casada, enfrentando un gran reto de que de momento, pero ella no tuvo relaciones, ella era virgen, pero ella dijo, heme aquí, Señor, aquí está tu sierva. ¿Cuántos de nosotros estaríamos disponibles para decirle así al Señor?